Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una vez más, vamos a ver en este estudio que Dios se sintió muy herido por el pueblo, porque rechazaron al hombre de Dios, y por supuesto estoy hablando del profeta Samuel. Lo que vamos a ver son algunos indicadores muy claros de la palabra de Dios, de que Dios estaba enojado con el pueblo. Pero eso no lo llevó a sabotear al siguiente líder, el cual sería Shaul o Saúl, quien llegaría a convertirse en rey sobre Israel. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al 1 de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a comenzar con el versículo 19. Y lo que veremos aquí, de nuevo, es cómo se sintió Dios, basado en la decisión del pueblo de rechazar a Samuel y exigir un rey. ¿Por qué? Bueno, es muy claro que ellos querían asimilarse, querían ser como todas las demás naciones, y por lo tanto, estaban rechazando a Dios y también estaban rechazando el llamado especial que Él había puesto sobre ellos. Así que ve conmigo a ese verso, en 1 de Samuel capítulo 10, verso 19. Y quiero que prestemos mucha atención a la literalidad de la palabra de Dios. ¿A qué palabras aparecen realmente aquí? Porque muchas veces los traductores escriben basados en la lógica en lugar del significado puro de las palabras. Y esto va a percibirse muy rápidamente. Mira el verso 19. Dios hablando dice, «Y vosotros hoy», y la mayoría de las Biblias dirán, «habéis rechazado», pero es una palabra mucho más fuerte que esa. Esta es una palabra para aborrecer algo. Es probablemente la palabra más fuerte en el idioma hebreo para encontrar algo desagradable, algo que odias, algo a lo que rápidamente dices que no. ¿Y de qué está hablando? El pueblo le está diciendo a Dios, no queremos tu liderazgo, no queremos tus planes y propósitos. Vamos a ser como todas las demás naciones y hacer lo que es correcto a nuestros ojos. Y simplemente diré que cuando tú y yo somos necios, al creer que vemos las cosas mejor que Dios y que sabemos el futuro mejor que Dios, y por lo tanto podemos tomar decisiones mejor que Dios, eso nunca va a terminar bien. Va a terminar en un desastre. Y toda esta experiencia con el rey Saúl no terminó bien para el pueblo. Así que mira de nuevo nuestro primer verso, el verso 19, que dice, «Y vosotros hoy habéis aborrecido a vuestro Dios, el cual es», y noten la siguiente palabra, es la palabra Moshiach. Ahora, Moshiach es la palabra hebrea para un Salvador. Se deriva de la misma palabra de la que proviene el nombre de Yeshua o Jesús. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios está diciendo que Él es el Salvador. Y si ves la siguiente palabra donde dice Lahem, quiere decir que Él es un Salvador para vosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer por las personas. Dios quiere salvarnos de problemas, dificultades y aflicciones. Cuando nos ubicamos en medio de la voluntad de Dios, experimentaremos el beneficio de que Él será el Salvador para nosotros. Pero el pueblo aborreció a Dios. Eso es lo que la Biblia dice literalmente. Y por lo tanto, aunque Él era un Salvador por ellos y para ellos, ellos no cosecharán los beneficios ese día. Sigue leyendo, dice, ¿quién es decir, Dios,
quien es un salvador para vosotros de todas. Y la siguiente frase es literalmente la frase, vuestras cosas malignas. ¿Qué cosas malignas? Aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es Dios por naturaleza? Dios quiere salvarnos de todo lo que se opone a su voluntad. Ese es nuestro Dios. Y cuando le escuchamos, cuando nos sometemos a Él, cuando tomamos la verdad profética y la aplicamos a nuestra vida, cuando tomamos cualquier verdad bíblica y la aplicamos a nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a Dios a demostrar quién es Él y, como dice este verso, Él es nuestro Salvador y quiere salvarnos de todo mal. ¿Y de todo qué? Mira la siguiente palabra, es una palabra para vuestras tribulaciones. Bien, es una palabra que está relacionada de manera especial con la persecución. Y lo que está diciendo es esto. Dios quiere librarnos de todas aquellas cosas que traen problemas, pruebas y dificultades a nuestra vida. Pero es condicional. Solo vamos a experimentar eso cuando le escuchamos, cuando aprendemos de Él y cuando aplicamos la verdad bíblica a nuestra vida. Eso es sabiduría. Así es como experimentas el gozo. Así es como Dios se mueve de manera íntima para bendecirte. Experimentas su cuidado, su amor, su fidelidad. Hay tantas bendiciones maravillosas cuando respondemos en obediencia a la palabra de Dios. A esto es a lo que Él está llamando al pueblo a hacer. Pero, ¿qué han hecho ellos? Sigamos leyendo en el verso 19, donde dice: pero vosotros habéis dicho a él que un rey reine sobre nosotros. Y por lo tanto, sigue leyendo, y ahora, presentaos delante del Señor, según vuestras tribus y según vuestros millares. Y esta palabra también puede significar, es la palabra hebrea aluf o elef, que deriva de la misma raíz y simplemente significa alguien que es un campeón. Lo que se establece aquí es esto. Dios está diciendo que quiere que las tribus vengan ante Él y Él va a seleccionar de los campeones de cada tribu al que va a hacer lo que el pueblo quiere. Y eso es, como vimos en ese verso, donde dice Malach Kasim Aleinu, un rey puesto sobre nosotros. Esto es lo que quieren, y esto es lo que va a suceder en este día. Mira ahora el verso 20. Vemos que Samuel está desempeñando un papel de liderazgo en lo que está sucediendo ese día. Mira si quieres el verso 20. Y Samuel hizo acercar a todas las tribus de Israel. Y vemos algo. Si seguimos leyendo, se nos dice que la tribu de Benjamín fue tomada. Mira ahora el verso 21. Y de la tribu de Benjamín fue tomada según su familia. ¿Qué familia fue tomada? Si seguimos leyendo, dice la familia de Marti o Matri fue tomada. Y encontramos que de dentro de esa familia fue Saúl, el hijo de Cis. Y noten algo. Dice que lo buscaron, pero no fue hallado. Ahora, ¿por qué pasó eso? Bueno, vamos a ver, y esto no es interpretación, la palabra de Dios nos lo va a decir, que Saúl estaba haciendo algo. Aunque todos, cada miembro de toda tribu, cada miembro de toda familia que pertenecía a cada tribu, fueron llamados y mandados a estar allí, adivinen qué, Saúl no fue hallado en ninguna parte. ¿Por qué? Bueno, porque él se sentía inadecuado. Debemos entender algo. Una de las razones por las que las personas no quieren involucrarse, no quieren ofrecerse como voluntarios, no quieren tomar un rol o ninguna responsabilidad, es por causa del orgullo. ¿Me dirás, en serio? Sí, esto es lo que quiero decir. Es por causa del orgullo que tienen miedo de fallar. Y por lo tanto, vamos a ver de muchas maneras diferentes, mientras continuamos en este estudio de 1 de Samuel, vamos a ver en la vida de Saúl
que él tomó muchas malas decisiones y esas malas decisiones estuvieron arraigadas en el orgullo. Él pensaba en sí mismo, no quería ser avergonzado, no quería fallar, no quería ser considerado como alguien que no era exitoso. Y todo eso se centraba en su propia imagen, en que no quería que nadie lo menospreciara, y eso ciertamente está arraigado en el orgullo. Así que, ¿dónde estaba él? Noten lo que dice la Escritura. Lo buscaron, pero no fue hallado. Verso 22. Y le preguntaron otra vez al Señor, y vemos aquí que dice, venid una vez más un hombre a este lugar. Así que de nuevo, lo que encontramos es que se está haciendo otro esfuerzo para localizar a este, que era el elegido por el pueblo para ser rey sobre Israel. Y veremos por qué esto fue así en un momento. Así que quieren traer a este hombre a este lugar. Sigue leyendo, mira la segunda parte del verso 22, donde dice, y el Señor dijo, he aquí, él se esconde entre los utensilios. Muchas Biblias dicen entre el equipo y está bien, pero básicamente es la palabra para diferentes instrumentos, diferentes utensilios, diferentes cosas que una nación, un pueblo, una tribu necesitaría. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaba escondiendo allí. ¿Por qué? Porque no quería ser elegido. ¿Y por qué no quería ser elegido? De nuevo, por su orgullo. Tenía miedo de fallar. No quería ponerse delante de todos y ser hecho rey porque se sentía inseguro. Y la inseguridad muchas veces está arraigada en el orgullo. Así que se estaba escondiendo entre los utensilios. Mira ahora el verso 23. Y corrieron y lo tomaron de allí, y el pueblo lo puso en medio. Así que encontramos que el pueblo lo puso en medio, y vemos algo muy significativo. Y esto nos dice por qué el pueblo quería que Saúl fuera el rey. Noten lo que dice aquí. Vayigba mi Ha'am, mi shigmo vei mala, lo que significa, y él era más espigado que todo el pueblo, es decir, más alto que todo el pueblo, desde sus hombros hacia arriba. O sea, no había nadie más que le alcanzara a los hombros, que su cabeza pasara por encima de los hombros de Saúl. Él era un hombre muy alto. Ahora, ser tan alto podría verse como una ventaja. Si eres alto, podrías ser un mejor guerrero, más fuerte, más intimidante y demás. Pero ¿a dónde conduce esto? Bueno, vamos a ver muy rápidamente en este relato, no hoy, sino en las semanas siguientes, vamos a ver que Saúl, él era el hombre más alto de las tribus de Israel. Y por lo tanto, él lucía, de acuerdo al ojo humano, lucía como un rey debería lucir. Era muy alto. ¿Y qué pasará? Bueno, mientras avanzamos unos capítulos, vamos a ver que Israel se topará con alguien mucho más alto que Saúl. ¿Quién será? Bueno, por supuesto, estoy hablando de Goliat, el gigante. Veremos que él será mucho más alto que Saúl. Y si se enfrentaran en batalla uno contra uno, ¿quién ganaría? Bueno, Saúl tiene miedo. Y, de nuevo, el miedo también está arraigado en el orgullo. Tengo miedo a la derrota, tengo miedo al fracaso. ¿Dónde está el enfoque? Todo el enfoque está en mí. Pero cuando el enfoque está en Dios, todo cambia. Y pronto conoceremos a uno que de verdad centró su vida y la enfocó en el Señor. Y obviamente estoy hablando de David, el hijo de Isaí, quien luego llegaría a ser rey de Israel, como el verdadero elegido del rey, es decir, el elegido de Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia va a enseñarnos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? El corazón, ¿qué hace el hombre con su corazón? Bueno, la Escritura dice, como el hombre piensa en su corazón. Por lo tanto, David estaba pensando constantemente en el Señor.
como el hombre piensa en su corazón. Esto es lo que David estaba haciendo. Él estaba proponiendo cosas según los pensamientos, la mente y el corazón de Dios. Y ese es un buen consejo para todos nosotros. Debemos hacer eso mismo. Así que vemos que Saúl era más alto, del hombro a la cabeza, más alto que todos los demás. Verso 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Veis a quién el Señor ha elegido? Ahora, ¿por qué vemos esta declaración aquí? Es para recordarnos, para enfatizar, que esta es la razón por la que Dios eligió a Saúl, porque era así de alto. ¿Por qué? Porque esto es lo que el pueblo quería. Esto cumplía la descripción deseada por el pueblo. Era la razón por la que el pueblo quería un rey, pues pensaban que era algo bueno de desear. Pero vamos a descubrir muy pronto que fue un error trágico entre el pueblo querer ser como las demás naciones, asemejarse a ellas en lugar de ser únicos y ese pueblo especial, ese pueblo escogido que Dios había llamado a Israel a ser. Mira ahora el verso 24. De nuevo, a mitad de verso. ¿Veis a quien el Señor ha elegido? Porque no hay nadie como Él entre todo el pueblo. Ahora, esto es lo que el pueblo pensaba. Samuel simplemente está repitiendo lo que ha oído del pueblo. Cuán único y cuán especial era este hombre. Un hombre tan alto que sobresale por encima de todos los demás miembros de las tribus de Israel. ¿Y qué sucede? Mira al final del verso 24. Dice, y todo el pueblo gritó. Y dijeron, ¿qué dijeron? Yahi HaMelech, que significa, ¡viva el rey! Bien, esto es lo que estaban haciendo. Estaban declarando, esta es nuestra elección. ¿Por qué razón? ¿Basados en sabiduría divina? ¿Basados en la fe? ¿Basados en su relación con Dios? No, nada de eso era importante para el pueblo. ¿Qué era lo importante? Que él luciera como un rey debería lucir. Era alto y por lo tanto cumplía su expectativa de lo que debía ser un soldado, un guerrero. Pero vamos a ver muy pronto, en las próximas semanas, que Saúl falló miserablemente en batalla. Sigamos a nuestro siguiente verso, el verso 25. Y Samuel habló al pueblo. ¿Y de qué habló? Bueno, quiero decir esto primero en hebreo y luego en español. Et mishpat ha meiluha, lo que significa el juicio del reino. Y lo que Samuel estaba diciendo es, así es como va a funcionar un reino basado en vuestra elección. Así que dice que él va a enseñar al pueblo, les hablará acerca del juicio del reino. Y lo escribió en un libro y puso el libro delante del Señor. Y Samuel envió a todo el pueblo. Y noten lo que dice, Ish lei vetó, que significa cada hombre se fue a su casa. Así que este día estaba llegando a su fin. Todos se fueron a casa y noten lo que dice la Escritura. Pasemos al versículo 26. También Saúl se fue a su casa. ¿Y dónde estaba su casa? En Gabaa. Y dice aquí, y con él, y luego tenemos una palabra, la palabra Ahail. Esta es una palabra para valientes, hombres valientes. Esto nos habla de gente buena. Y aquí de nuevo, una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que Dios no boicoteó al rey Saúl para que fracasara. Dios no estaba respondiendo a los sentimientos que él tuvo en cuanto al rechazo del pueblo, o como vimos antes, cuando el pueblo lo aborreció. Dios no actuó emocionalmente. Dios siempre es fiel. El deseo de Dios es bendecir al pueblo. Y aunque el pueblo eligió neciamente en contra de la voluntad de Dios, Dios no saboteó a Saúl. ¿Qué quiso hacer? Bueno, noten que se movió en ciertos hombres. ¿Qué hombres? Unos que en verdad eran valientes. Y dice, a quienes Dios había tocado en su corazón. Dios hizo eso. Él proveyó a Saúl de gente maravillosa para estar alrededor de él,
para apoyarlo, para ayudarlo, para guiarlo en el sentido de aconsejarlo en el camino correcto. Así que es una palabra muy significativa esta palabra Jail, que habla de un ejército, una abundancia y gente que es abundante en el carácter y los principios del Señor. Y dice que a todos estos Dios los había tocado en su corazón. Ahora miremos nuestro último verso, el verso 27. Lo que vemos es esto. Va a haber una dicotomía. ¿Y por qué razón lo veremos? Para que haya una elección. Cada vez que vemos que se presentan dos opciones, siempre habrá una elección. Por ejemplo, Dios dice: pongo delante de vosotros este día vida y muerte, bendición y maldición. Hay una elección. Escoge la vida y escoge la bendición. No tomes decisiones, no vivas de una manera que te va a traer muerte y que ponga sobre ti maldición. Esto no es lo que la sabiduría demanda y lo que la sabiduría busca. Así que vemos que hay una elección que hacer. En el verso 26 vemos a estos hombres valientes que son mencionados, hombres temerosos de Dios, personas a quienes Dios ha tocado en su corazón. Pero mira el verso 27. Tenemos una expresión interesante, Uvnei Beliyael. Ahora, este es un término que hemos visto antes en la Biblia y se refiere a los individuos más miserables, gente que no tiene fe y que están comprometidos, esto es lo más importante, están comprometidos con el mal. ¿Qué es el mal? Tu propio camino. Son esclavos de sí mismos. También hay hombres que son impulsados por el orgullo, impulsados por sus propios deseos, impulsados por sus propios anhelos para su vida, en lugar de ser guiados por la palabra de Dios. Así que noten lo que dice. Los hijos de Beliyael dijeron: ¿qué? ¿Este nos salvará? Lo que están diciendo es esto: este hombre nunca será un instrumento que nos traiga salvación. Y cuando hablan de salvación, están hablando de victoria. Ellos sabían que tenían enemigos alrededor de ellos, y los enemigos principales eran los filisteos, que constantemente plagaban a los hijos de Israel. Y de nuevo, vamos a ver eso más adelante en un estudio próximo, al que llegaremos en algunas semanas. Pero noten lo que dice el verso 27. Y los hijos de Beliyael dijeron: ¿qué? ¿Él nos salvará? Y noten lo que dice. Ellos lo despreciaron. Esta palabra para despreciar tiene que ver con no darle a alguien la menor importancia. Aunque era la elección de Dios, una elección de Dios, pero bajo la influencia de las expectativas del pueblo, de lo que ellos querían, pero sin embargo, vemos aquí que Dios había acordado, Dios había bendecido, Dios lo había traído a una experiencia profética, todas estas cosas. Y además, Dios lo rodeó con estos hombres valientes. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver que Saúl no caminó en obediencia a sus consejeros, a lo que se le dijo que hiciera, a aquellos que eran sus consejeros espirituales. Él rechazó todo eso y se apoyó en, aquí está la clave, se apoyó en sí mismo. Y aprendan algo. Cada vez que te apoyas en ti mismo, vas a pasar por un proceso. Primero, la autosuficiencia conduce al engaño. Vas a ser engañado. Y cuando eres engañado, vas a caer. ¿Qué significa eso? Que vas a experimentar la derrota. Y aquellas cosas que Dios quiere que tengas, que ha preparado para que tengas, no las vas a recibir. ¿Y qué estarás haciendo? Estarás invitando a la vergüenza, la desesperación, la dificultad y a los problemas a tu vida. ¿Por qué? Porque elegiste tu camino en vez del camino de Dios. Y eso nunca termina de una manera feliz. Así que mira de nuevo el verso 27. Y los hijos de Beliyael dijeron: ¿qué? ¿Este nos salvará? Y lo despreciaron. Y noten que no le trajeron minjá,
es decir, ningún regalo, ninguna ofrenda. Y dice aquí que aconteció que él, es decir, Saúl, fue como, y lo que literalmente dice es que fue como un sordo. Es decir, él no respondió, no prestó atención a su desprecio, al hecho de que estos hombres lo ignoraran y lo rechazaran. Pero aquí está el problema. Se supone que él es el rey, y cuando un rey no es honrado, debería haber consecuencias. Sabemos quién es el Rey de Reyes, y Él es el Señor. Cuando alguien lo rechaza, cuando alguien no responde a Él, honrándolo y glorificándolo, en verdad habrá consecuencias eternas. Recuerden lo que hablamos anteriormente. Samuel enseñó al pueblo y les habló acerca del juicio del reino. Es decir, el juicio es vital, es el fundamento. Cuando alguien no sigue el liderazgo del rey y no se somete a sus instrucciones, debería haber consecuencias. Y esto es lo que Samuel estaba diciendo, pero sin embargo, encontramos que Saúl no era el tipo de hombre que alguna vez obligaría al pueblo a hacer lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque era débil. ¿Y qué lo hacía débil? Muy sencillo, él era débil porque quería agradar a los hombres. Y recuerden lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo dice esto, y creo que es un versículo hermoso que deberíamos memorizar, especialmente ahora que nos acercamos a los últimos días. Esto dice Gálatas 1:10. Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no seas alguien que agrada a hombres, dice, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Esa palabra siervo puede significar esclavo. ¿Qué nos dice eso? Tenemos que estar completamente comprometidos con el Señor, totalmente entregados a cumplir el plan de Dios. Solamente cuando estamos completamente comprometidos con el plan de Dios es que podremos esperar que Dios se mueva en nuestra vida, que Dios nos dé sabiduría, discernimiento, convicción, para que podamos ver la verdad. ¿Para qué? Para que podamos caminar en la verdad y, voy a concluir con esto, cuando te acercas a Dios, debes hacer un compromiso. ¿Qué compromiso? Le dices a Dios, Dios, cualquier cosa que tú me reveles como verdad, sea lo que sea, la voy a recibir, la voy a implementar en mi vida, la voy a demostrar, porque quiero que el testimonio de mi vida esté fundamentado sobre tu verdad. Cuando hagas eso, quedarás asombrado de cuán activo se volverá Dios en tu vida. Elige sabiamente. No te asimiles, sino sé parte de ese pueblo único y especial del Señor Dios, el Dios de Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.